Buenas tardes. Hoy les hablaré sobre las tendencias de vanguardia relacionadas con la narrativa. Para ponerlos un poco en contexto, los movimientos vanguardistas pretenden conmocionar el status quo, el orden establecido en el mundo de las artes, al que con frecuencia consideran gastado, agotado o inerte. También buscan provocar a la sociedad en su conjunto al desafiar sus patrones de gusto, la masificación de la cultura o la moral. En pocas palabras, los movimientos vanguardistas son pues como dice su principal palabra, es el movimiento que hacen que no nos tenemos que aferrar a una cosa, que se cambien las cosas, que sean diferentes, que no tengamos siempre el mismo patrón de gustos. A continuación le diré los tipos de movimientos vanguardistas que han pasado por esta época. El primero es el cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, proyectando líneas y superficies. Luego el futurismo es un movimiento artístico de vanguardia que se origina en Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. El siguiente es el dadaísmo, que fue un movimiento artístico formado durante la Primera Guerra Mundial en Zúrich, como reacción a los horrores y la locura de la guerra. El arte, la poesía y las representaciones producidas por los artistas dadaístas suelen ser de naturaleza satírica y sin sentido. Luego, el expresionismo es surgido a principios del siglo XX en el país germano. Se define como un movimiento vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Luego, el ultraísmo es la tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de ese modo hacer una fusión de la plástica y la poesía, neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Eliminación de la rima, canto objetos del mundo moderno, el automóvil, la bombilla, etc. El surrealismo es el movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspiró en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. A continuación les hablaré sobre los tipos de narradores. Existen muchos tipos de narradores, pero les voy a decir los principales. El primero es el narrador en primera persona, que está muy presente en la literatura contemporánea y aporta un tono más realista a cualquier historia. Luego el protagonista es el personaje principal, la persona que cuenta su historia desde su punto de vista de cómo va sucediendo. Luego el testigo es el que relata la historia, que no es suya, y la conoce porque puede estar relacionada con ella de manera indirecta. Luego está el narrador en segunda persona, que es muy común y resulta complicado porque puede presentarse en el formato epistolar.